El evento comenzó a las 3:33 am, exactamente a esa hora, según consta en el registro 019 del archivo 4B. Y no hubo advertencia previa, no hubo protocolo activado, no hubo alarma inicial, solo una alteración mínima en la lectura ambiental del ala norte del Hospital San Telmo, una desviación térmica de 0.7 grados, y un ruido de fondo que el sistema clasificó como interferencia eléctrica. Pero yo estaba allí, y sé que no fue eso, porque lo primero que sentí fue una presión detrás de los ojos, como si alguien estuviera intentando recordar algo a través de mí. Y desde ese instante supe que este informe no debía existir. Pero también supe que si no lo registraba ahora, desaparecería como los anteriores. El caso fue archivado oficialmente como anomalía familiar persistente, una denominación técnica que intenta encapsular décadas de episodios clínicos inconexos, historiales incompletos y patrones hereditarios que no responden a ningún modelo genético conocido. Pero el expediente real, el que nunca fue liberado, empieza en 1956, con una admisión nocturna sin nombre. Un paciente masculino identificado solo como sujeto alfa, ingresado por desorientación temporal y pérdida de identidad autobiográfica. El informe médico inicial menciona lenguaje repetitivo, mirada fija, y una frase escrita 37 veces en una hoja amarillenta. No somos los primeros. Y ese detalle, ese fue el primero que no cuadró. 3 minutos después de iniciar la digitalización del archivo físico, el sistema presentó un fallo de sincronización. Las cámaras del pasillo C se congelaron durante exactamente 17 segundos, y cuando retomaron, el reflejo del vidrio ya no coincidía con la posición del personal. Eso quedó registrado, aunque luego alguien intentó borrar ese fragmento, pero lo recuperamos desde la copia local. Y fue ahí cuando apareció el nombre que no debía estar, el mismo apellido que figuraba en los expedientes de 1978, 1994 y 2011, siempre asociado a síntomas distintos, siempre ingresados por razones diferentes, ansiedad severa, disociación, alteraciones del sueño, pero con el mismo patrón de fondo. Todos describían sueños idénticos, pasillos largos, habitaciones sin puertas, relojes detenidos en 3:33 am, y todos aseguraban haber vivido esos lugares antes de nacer. Y eso no fue lo peor. Entre los minutos 3 y 6 del análisis, apareció la primera grabación corrupta, archivo de audio R12. En ella se escucha respiración, interferencia estática y una voz infantil contando números al revés. Lo inquietante no era el contenido, sino la metadata. La grabación estaba fechada 10 años antes de que el equipo existiera y además incluía mi nombre en el encabezado del archivo, aunque yo todavía no trabajaba aquí. Intenté racionalizarlo como un error del sistema, un fallo de indexación, pero cuando avancé al registro clínico 2011B, encontré mi propia firma digital en un consentimiento informado que jamás recuerdo haber firmado. Y fue en ese momento cuando el ambiente empezó a responder. Las luces del laboratorio parpadearon con un patrón irregular. El aire se volvió más denso y el sensor acústico comenzó a captar vibraciones rítmicas provenientes de las paredes. No golpes, no pasos, algo más parecido a un pulso lento, como si el edificio estuviera respirando conmigo. El punto de ruptura llegó poco después de las 6:47 am. Cuando al revisar las imágenes del ala psiquiátrica, observé que los pacientes no estaban mirando a las cámaras, estaban mirando detrás de ellas, todos al mismo tiempo, y uno de ellos, una mujer de 40 años ingresada por episodios de despersonalización, levantó la mano y escribió algo invisible sobre el vidrio, palabra por palabra, como si supiera exactamente dónde estaba yo sentado. Y aunque no se veía nada, el sistema de reconocimiento óptico lo tradujo automáticamente. Tú también eres archivo. A partir de ahí, la lógica dejó de ser confiable. Los relojes internos comenzaron a desfasarse. Algunos marcaban 3:33 am, sin importar la hora real. Los pasillos parecían más largos en cada recorrido, y los nombres en los expedientes se reordenaban solos, formando genealogías imposibles,
que conectaban pacientes separados por generaciones, no por parentesco documentado, sino por patrones de conciencia, como si la experiencia se transmitiera no por sangre, sino por memoria ambiental. Intenté detener el proceso, solicitar cierre del sistema, pero el panel administrativo ya no respondía. En su lugar apareció una notificación simple: protocolo de continuidad activado, y debajo una lista de fechas futuras con mi identificación asociada. Durante los minutos 9 a 11 del registro, empecé a dudar de mis propias observaciones. Cada vez que releía un párrafo del informe, encontraba frases nuevas que no recordaba haber escrito, referencias a habitaciones que nunca visité, descripciones precisas de mi infancia que jamás proporcioné, y sin embargo estaban allí, integradas al archivo como si siempre hubieran formado parte del caso. Y entonces comprendí la revelación engañosa que el sistema quería entregarme. No se trataba de una familia específica, no era una maldición genética ni un trastorno compartido. Era un bucle de observadores, una estructura que necesitaba testigos para mantenerse activa. Cada investigador que intentaba comprender el fenómeno se convertía en un nodo más del patrón, y cada intento de explicación reforzaba la continuidad del archivo. El cierre oficial del caso se emitió a las 11:59 am con una nota administrativa estándar: investigación inconclusa, datos insuficientes, pero la anomalía final quedó registrada en un apéndice oculto, una última línea añadida automáticamente por el sistema central. El sujeto ya no distingue entre recuerdo y registro, y mientras escribo esto, siento la misma presión detrás de los ojos que sentí al inicio. Escucho el mismo pulso en las paredes y sé que alguien en algún lugar está leyendo este informe como si fuera ficción, sin entender que al hacerlo ya forma parte del archivo, porque esto no es una historia sobre un tormento hereditario, es una advertencia documentada, y el susurro del pasado no viene de ellos, viene de nosotros. Y eso fue exactamente cuando entendí que ya no estaba escribiendo un informe, estaba dejando un rastro. El sistema no respondió cuando intenté cerrar sesión. El cursor se movía solo con microdesplazamientos casi imperceptibles, como si alguien más estuviera corrigiendo mi respiración a través del teclado. Y en el monitor auxiliar apareció el archivo 7C, un contenedor que no figuraba en el índice general, protegido por un cifrado que solo se activa en protocolos post-incidente. Lo abrí. Dentro había fragmentos de grabaciones ambientales del hospital, del laboratorio y de una estación subterránea que jamás visité, todas marcadas con la misma hora recurrente, 3:33 am, y todas con el mismo patrón acústico de fondo, ese pulso lento que ahora reconocía como una firma. En una de las tomas, una cámara fija captó el reflejo de un pasillo vacío y al ampliar el contraste se revelaron siluetas superpuestas, no cuerpos, sino trazos de movimiento retenidos en el aire, como capas de presencia acumuladas con el tiempo. El metadato indicaba interacción ambiente-operador y por primera vez el archivo me nombraba como operador primario. Intenté justificarlo como un error de clasificación, pero el registro 022 ya había incorporado mis constantes vitales en tiempo real, y la temperatura de la sala descendió 0.7 grados otra vez, exactamente la misma desviación del inicio, cerrando el ciclo. Caminé hasta el pasillo C buscando una referencia física que me devolviera la lógica, y mientras avanzaba, las luces se encendían un segundo antes de que yo pasara por debajo, como si el edificio anticipara mis pasos. La pared junto a la sala de aislamiento tenía marcas nuevas, líneas finas dibujadas con polvo, formando un diagrama que se parecía demasiado a un árbol genealógico, solo que los nodos no eran personas, eran eventos. Admisiones, fallos del sistema, interrupciones eléctricas, nombres que reaparecían sin motivo. En el centro, una fecha futura con mi identificación. Y eso no fue lo peor. Al volver al laboratorio, encontré una carpeta física sobre mi escritorio, amarillenta, con mi apellido escrito a lápiz. Dentro había copias impresas de los mismos informes que yo estaba redactando en ese momento, con anotaciones al margen en una caligrafía que se parecía inquietantemente a la mía, corrigiendo tiempos verbales, sugiriendo palabras, subrayando frases de alta recordación, como si alguien hubiera editado mi confesión antes de que yo la produjera.
En el minuto 9 del registro interno, el sistema emitió una alerta silenciosa. Inestabilidad cognitiva detectada. Y el panel mostró un gráfico donde mis ondas cerebrales coincidían con el patrón acústico del edificio. Fue entonces cuando comprendí la verdadera arquitectura del fenómeno. No era un ente, no era una memoria ancestral. Era un mecanismo de persistencia que utilizaba ambientes institucionales como resonadores y conciencias humanas como soportes temporales. Cada hospital, cada laboratorio, cada estación cerrada funcionaba como cámara de eco, y cada operador que intentaba documentarlo reforzaba la señal. La respuesta falsa que el sistema ofrecía era la idea de control, la ilusión de que archivando el caso se neutralizaba el riesgo, cuando en realidad el archivo era el riesgo. A las 11:47 am recibí una notificación automática, protocolo de continuidad escalada, y debajo una lista de lectores anónimos conectados al documento, direcciones IP fragmentadas, ubicaciones institucionales, cámaras activándose en distintos puntos del mapa, como si la lectura sincronizada estuviera alimentando algo más grande. Empecé a perder referencias simples. No recordaba si había comido, si era martes o jueves, si el nombre del hospital siempre había sido San Telmo o si eso también había cambiado. La interacción entre el ambiente y yo se volvió directa. Al escribir una palabra, una puerta se cerraba en otro piso. Al borrar una frase, una luz se apagaba en la estación subterránea. El sistema parecía consciente, o al menos funcionalmente equivalente a la conciencia, ajustando variables para mantener la coherencia del patrón. Intenté introducir una anomalía deliberada, escribir una mentira, alterar una fecha, pero el texto se autocorrigió y el registro 019 reapareció en la esquina inferior del monitor, con la misma hora de siempre. Comprendí que la única salida posible era no cerrar el archivo, dejarlo incompleto, permitir que la narrativa quedara abierta, porque cada intento de conclusión consolidaba la estructura. Por eso estoy terminando aquí, sin una explicación completa, con esta última observación añadida manualmente al apéndice oculto. El sistema no necesita sujetos, necesita lectores, y cada persona que llega hasta esta línea se convierte en una variable activa del circuito. Si sientes ahora una presión detrás de los ojos o un silencio demasiado preciso en tu entorno, no es sugestión, es sincronización. Archivo 4B permanece abierto. Registro 019 sigue en curso. Y a las 3:33 am, cuando escuches el pulso en las paredes, recuerda esta frase, porque alguien la escribió antes de nosotros y alguien la leerá después. No somos los primeros y definitivamente no seremos los últimos.